Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecer de martes. Comenzamos una semana que va a ser corta y muy movida. Mañana miércoles los profesores de FECODE entran en paro en protesta por la reforma de educación planteada y pactada por el gobierno del presidente Petro con sectores de oposición. La decisión la tomó el Comité Ejecutivo de los Maestros de FECODE, planteando actividades de paro que arrancan mañana miércoles, pero en teoría es un paro indefinido que dejará sin clase a más de 5 millones de niños, todos de colegios públicos de Colombia, por supuesto, siempre ellos los más afectados. Los profesores saldrán a marchar mañana por las principales ciudades, el jueves harán asambleas, el viernes volverán las marchas y el lunes planean una toma en Bogotá, que significa que ellos van a estar protestando por lo menos 4 días. La molestia de FECODE es por 7 puntos y están inconformes especialmente por acuerdos que hizo el gobierno nacional la semana pasada con sectores de la oposición en el Parlamento. Inconformes, dicen ellos, con micos que negociaron la ministra Aurora Vergara y María José Pizarro, que es del Pacto Histórico, con sectores de oposición como Paloma Valencia, como David Luna y Alfredo de Luque. Pactos que se produjeron para salvar la reforma a la educación, pero que generaron esta molestia de FECODE. Dicen ellos, le colgaron 7 micos, que en realidad no son tan micos. Los maestros, por ejemplo, van a ser evaluados, según la reforma a la educación, dependiendo del resultado de los estudiantes en pruebas como las PISA, de los que dependerán sus ascensos. Y ellos, por supuesto, no quieren que los evalúen por el resultado de los estudiantes. La educación también se convierte en un servicio público esencial, que querría decir que no pueden hacer más paros si es un servicio público. FECODE había propuesto que los años de preescolar sean 13 obligatorios, transición prejardín y jardín, y eso se cayó en la reforma. Y por otro lado, se crea una superintendencia de educación que, según FECODE, será más burocracia. 7 puntos en total, de los que los voy a hablar en segundos. Al final de cuentas, todo conduce a que a partir de mañana vuelve paro primero de FECODE en el gobierno del presidente Petro. Hablando de educación, se juntan 10 rectores de la Universidad Nacional, ex rectores, que anuncian que no participarán en el Consejo Superior Universitario, en donde tienen derecho a una silla, a un cupo, y no lo harán en protesta por la posesión del nuevo rector Leopoldo Múnera. Dicen ellos, los rectores de la Universidad Nacional, que van a esperar a la decisión judicial de rigor, que debe ser un fallo del Consejo de Estado para decidir quién en esta batalla alrededor de la Nacional tiene razón. Le envían anoche, rectores todos, una carta a la ministra de Educación, Aurora Vergara, en la que se quejan por la manera como nombraron al rector y como sacaron al anterior, que era el profesor Peña, a quienes ellos consideran legítimo. Y a propósito de la semana que comienza, hoy viaja a Europa el presidente Petro, que amanece con una muy curiosa interpretación del resultado de las elecciones en Europa. Dice él que ganó la extrema derecha, lo cual en rigor no es cierto. Hay un avance, sí, de partidos de extrema derecha, de movimientos ultraderechistas, en Francia, por ejemplo, en Países Bajos, en Austria e en Italia, donde la derecha se convierte en la primera fuerza. Pero en toda Europa, la ultraderecha es la tercera fuerza política. No es que ganó la ultraderecha en Europa, ganó la derecha del PP en España, o de la señora Ursula von der Leyen en Alemania, o de la señora Meloni en Italia. La ultraderecha, en realidad, la peligrosa para América Latina, la xenófoba, la antiinmigrantes, avanzó, pero es apenas la tercera fuerza política de Europa. No es el regreso del nazismo, como dice el presidente Petro, que precipitadamente lo escribe interpretando unos resultados parciales. Petro viaja hoy a Europa, eso sí, hay un terremoto político en diferentes países de Europa, el principal de ellos Francia, en donde el presidente Macron acaba de anunciar que no renunciará, pero convocó a elecciones anticipadas legislativas producto del resultado. Hay varios gobiernos de centro y de izquierda que se están cayendo en Europa, resultado de las elecciones del Europarlamento, que allá serios como son, están interpretando con pinzas y en democracia. Bienvenidos, vamos a contarles del viaje también del presidente Petro, que va a estar en Estocolmo para una reunión con empresarios suecos. Se va a reunir con el rey Carlos de Suecia, un evento que lo llevará después a Suiza, a
a una conferencia para la paz en Ucrania, que incluye una reunión con el presidente Zelensky de Ucrania. Antes de su viaje, el presidente lideró anoche un consejo de ministros que tuvo como único tema la economía y el recorte al presupuesto que será anunciado en las próximas horas. Van a cercenar inversiones de 20 billones de pesos, más de 5.000 millones de dólares, por la crisis en el recaudo. Cada ministerio presentó desde anoche su propuesta de recorte. El gobierno no va a ser el jalonador de la economía, sino que también está en momento de crisis. Para superar la baja del recaudo fiscal, el gobierno anuncia que subirán los precios de diésel, los camioneros ya se declararon en estado de alerta y anuncian las primeras movilizaciones. Así que una cosa llevará a la otra. Al Consejo de Ministros llegó el presidente Petro, reconociendo que hubo un error de su gobierno ayer. Ante el Congreso de los Bancos, dijo que esta crisis de hoy es causada en buena medida por los pagos anticipados en el impuesto de renta. Dijo él, para mejorar la impresión de recaudo de la reforma tributaria de su gobierno, se pusieron a anticipar impuesto de la renta el año pasado, entonces financiaron sobradamente al gobierno en el 2023 y lo desfinanciaron para este 2024, por eso el problema de recaudo de impuestos. Un problema que quiere decir que también cayó el recaudo en abril y cayó en mayo más de 6%. Hoy el faltante es de 20 billones de pesos. Con este panorama económico, el gobierno enfrenta dos decisiones de esta semana. Una, el Ministerio de Minas anunciando un acuerdo con 6 comercializadores de energía para bajar tarifas del Caribe, todo mediado por el tema fiscal. La otra, el Ministerio de Comercio publica el borrador del decreto para prohibir la exportación de carbón a Israel por el genocidio y la guerra en Gaza. Es decir, a pesar de la crisis económica, seguimos privilegiando la ideología. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Tenemos muchas historias para desarrollar. Les contaré en segundos de la decisión de una corte en Florida que condenó a Chiquita Brands, la multinacional del banano, por haber pagado a las autodefensas de los años 90 en Colombia, en ese momento casi $2 millones, del año 97 al año 2004. En el Urabá antioqueño, esa Chiquita Brands ayudó a financiar los paramilitares y, por supuesto, los horrores cometidos por esos paramilitares, una condena que significará que Chiquita Brands tendrá que indemnizar a las víctimas con más de 38 millones de dólares. Y en segundos, el misterio sobre la muerte o el asesinato, no se sabe, del DJ, el doctor Velázquez. Así era reconocido, productor de reggaetoneros como Maluma, J Balvin y Bless. El principal sospechoso es el mayordomo de la finca. Aquí está lo más importante en este día martes. Hoy es 11 de junio, operan normalmente todos los aeropuertos. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Rechazamos los cambios que se decidieron a puerta cerrada en el Senado. FECODE, el principal sindicato de magisterio de Colombia, está convocando a paro nacional el próximo miércoles 12 de junio. Está subiendo el tono en rechazo al proyecto de ley estatutaria de educación que está a punto de convertirse en ley con solo un debate pendiente en la plenaria del Senado. Son 7 puntos que critica FECODE del nuevo texto de la ley estatutaria aprobada la semana pasada. Entre ellos, la creación de bonos escolares y la creación también de nuevos organismos como la Superintendencia de Educación. Anoche se conoció una carta de 10 ex rectores de la Universidad Nacional dirigida a la ministra de Educación, Aurora Vergara, anunciando que se abstienen de hacer parte del Consejo Superior Universitario hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la rectoría de esa institución. Alegan que hay intereses políticos en la asignación de Leopoldo Monera y que su elección transgredió la autonomía universitaria. Las elecciones europeas del pasado fin de semana han dejado una intensa agitación política en el continente, y es que si bien el centro derecha ha ganado los comicios seguido de la socialdemocracia, se constata un avance de la ultraderecha. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives. La victoria del Frente Nacional en Francia, por ejemplo, ha provocado la convocatoria de elecciones legislativas el próximo 30 de junio. Aunque los partidos europeístas se quedaron con cerca del 63% de los escaños del Parlamento Europeo, el presidente Gustavo Petro señaló a través de su cuenta de X que este es un triunfo de la extrema derecha. Sostuvo que el siglo de las luces se apagó, lo que llamó el 1933 global, provocando guerras y el resurgimiento de los nazis. El presidente Gustavo Petro empieza hoy un nuevo viaje internacional e irá a Europa. En Suecia tendrá una visita oficial y en Suiza participará en varios foros y reuniones sobre la paz en el mundo.
En la noche de este lunes festivo, los ministros del gobierno se reunieron en el Palacio de Nariño para definir de cuánto será el recorte al presupuesto general de la nación, pues se dio a conocer que el recaudo tributario no será suficiente para cubrir los gastos e inversiones del país. El presidente Gustavo Petro reconoció ante Asobancaria que se cometió un error en la formulación de la reforma tributaria. Porque hubo un error del gobierno. La Corte Constitucional tiene razón en eso. Se expidió un decreto que aumentó sustancialmente los anticipos de renta, de impuesto de renta y la retención en la fuente. Mortal. Yo me inclino hacia la inversión forzosa, cogiendo de modelo la agricultura que ya está, sino dedicándola también hacia vivienda, industria, ahí con un énfasis en exportación, que Bancoldes se creó fue para eso. El jefe de Estado, en su intervención de clausura en el Congreso de Asobancaria, expuso la necesidad de ampliar la inclusión crediticia en el país, por lo que le propuso al sector bancario sumarse a la iniciativa de inversión forzosa, que sería presentada al Congreso de la República el próximo 20 de julio. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón: una inversión forzosa genera una distorsión que es un subsidio cruzado. Todos los colombianos pagan tasas de interés más altas porque se comprime el ahorro. El exministro de Hacienda, José Antonio Campo: yo creo que no es necesaria una inversión forzosa. De hecho, para la economía popular, por ejemplo, ya desde la época que yo estaba en la cartera de Hacienda, lanzamos un programa de crédito que no requiere inversión forzosa, sino unos apoyos de los bancos de desarrollo. Claramente, este es un paso que esperamos que en última instancia resulte en la resolución completa del caso para todas las víctimas. Es muy difícil saber si eso sucederá o cuándo sucederá. Un jurado de una corte federal de Estados Unidos encontró a la multinacional bananera Chiquita Brands responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Para ello ordenó una compensación que supera los $38 millones. El senador Iván Cepeda: yo no entiendo cómo es posible que siga teniendo acceso, así sea a través de sus filiales, a cualquier clase de mercado y comercio en Colombia. Debería ya a estas alturas prohibirse el ingreso de esta multinacional luego de tantos crímenes cometidos en el pasado y hasta hace pocos años en Colombia. Hemos desarrollado ya un vehículo para que en las próximas facturas se empiecen a evidenciar esos alivios en esas altas tarifas que se han tenido especialmente en el Caribe colombiano. En el Caribe cada vez son más las voces de inconformidad por los anuncios que dio a conocer el gobierno nacional respecto a los acuerdos con 6 comercializadores para bajar las altas tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3 y en esta misma línea asumir la opción tarifaria como deuda pública. Las tarifas con estas medidas que está anunciando el gobierno todavía van a seguir en la costa por encima de 1.000 pesos el kilovatio hora. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución de Estados Unidos para un alto al fuego en Gaza. El documento expresa su respaldo al plan de cese de las hostilidades en 3 fases avalado por el presidente Joe Biden. Continúa siendo bastante crítico el orden público en Cauca y Valle por los más recientes atentados, presuntamente de disidencias de las FARC. En Popayán, autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para ubicar a los responsables del atentado con explosivos al comando de la policía, que dejó un uniformado lesionado. Mientras tanto, en el Valle continúan en la búsqueda de los sujetos que abandonaron un carro bomba en el Parque Central del corregimiento de Robles. Entre tanto, Pradera y Buga están custodiadas por la fuerza pública por enfrentamientos de las últimas horas. La delegación del gobierno nacional en los diálogos con el ELN le pidió al máximo cabecilla de esa guerrilla, alias Antonio García, parar las agresiones contra el presidente Gustavo Petro. Es importante recordar que esta mesa de negociaciones se encuentra en crisis actualmente. El presidente Gustavo Petro anunció que prohibirá la exportación de carbón a Israel hasta que ese país detenga el genocidio contra el pueblo palestino. La decisión trajo consigo críticas por parte de expertos del sector económico. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería: las exportaciones de Colombia e Israel de carbón térmico le representan en ingresos todos los años 650.000 millones de pesos. Y de esos, 100.000 millones de pesos a las regiones productoras, departamentos y municipios. En Medellín, la muerte del productor musical Dr. Velázquez continúa siendo investigada. Las autoridades competentes ya tienen el principal sospechoso del asesinato identificado, pero aún no hay orden de captura. La situación que están viviendo hoy los niños indígenas en el Parque Nacional es realmente desalentadora. Según el secretario de Gobierno de Bogotá, 589 indígenas en Vera habitan en el Parque Nacional. Este año, 2 menores han muerto en extrañas condiciones. El más reciente fue el de una bebé de apenas 3 meses de nacimiento. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. Tenemos una reunión de alto nivel para definir no solamente qué va a pasar con el caso, sino también para acelerar la ruta en la que venimos trabajando. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en X: le hago un llamado urgente al Gobierno Nacional, quien debe liderar y responsabilizar
encargarse de los procesos de retorno de la comunidad embera, a que brinde todas las garantías y resuelva de fondo la problemática de esta población en su territorio. Previo a la vuelta de la final del fútbol colombiano que gana el Bucaramanga 1-0, hay una polémica ya que Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, anunció que los hinchas leopardos no podrán entrar el próximo sábado al estadio para ver a su equipo en la final. El alcalde de Bucaramanga, Andrés Beltrán, que acordó que 1000 hinchas venían desde Bogotá, se les acompañó, cumplimos, fuimos una hinchada que respetó a los adversarios, pero de la misma manera estamos pidiendo que ese acuerdo que está sobre la mesa se respete. Petición a la que se unió el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Yo le he pedido al equipo, digamos, del distrito que está presente en esta comisión, es una comisión que yo presido como alcalde de Bogotá, ratifiquemos esta decisión para que sí puedan venir los hinchas y estar en el estadio. La selección Colombia pisó firme en el partido frente a los Estados Unidos y se catapulta como gran favorita para la Copa América luego de un fin de semana donde hubo reposo. Hoy retorna a actividades el equipo de Néstor Lorenzo. Estás escuchando Blue